Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes, porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que a todos nos encantan, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación, y que han dado pie a muchísimos rumores y especulaciones, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, sé lo que están pensando, la pregunta del millón, ¿son solo amigos, o hay algo más detrás de esa química que nos dejaba sin aliento en la pantalla? Prepárense porque vamos a sumergirnos en todos los detalles, vamos a repasar su historia juntos, analizando cada pista, cada gesto, cada declaración para intentar llegar a la verdad. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Así que abróchense los cinturones que esto empieza ya. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un verdadero torbellino mediático, ¿no les parece? Desde que se conocieron en el set de la exitosísima serie Erkenci Kuş, la chispa fue instantánea, al menos para nosotros los espectadores. Sus personajes Sanem y Can se robaron el corazón de millones, y es innegable que esa conexión que proyectaban en pantalla era algo especial. Era esa magia que hace que te creas cada mirada, cada roce, cada palabra. Y claro, como suele suceder cuando la química es tan palpable, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer, y vaya si aparecieron. Analicemos un poco la trayectoria de cada uno antes de esta producción que los catapultó juntos a la fama internacional. Demet Özdemir, con su talento innato y una sonrisa que desarma, ya tenía un camino recorrido en la televisión turca. Debutó en 2013 en la serie Sana Bir Sr. Vereceğim, y rápidamente llamó la atención por su carisma. Luego llegaron otros papeles en producciones como Kurseyit Besura y Zilek Kokusu, donde también demostró su versatilidad. Sin embargo, fue Erkenci Kuş en 2018 el que realmente la catapultó a la fama mundial, convirtiéndola en un referente del entretenimiento turco a nivel internacional. Por otro lado, Can Yaman, con ese carisma arrollador y una presencia escénica que hipnotiza, ya era una figura reconocida. Su papel en la serie Dolunay, en 2017 le había valido un gran número de seguidores y una creciente popularidad. Pero la pareja que formó con Demet en Erkenci Kuş fue simplemente explosiva, elevando su estatus a superestrella internacional. Lo fascinante de esta historia es cómo la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó tanto para el público. Cada escena de pareja era analizada al milímetro, cada entrevista conjunta era un campo minado de insinuaciones. Recuerdo perfectamente la cantidad de detalles que se compartían en redes sociales, en foros, en noticias de entretenimiento. Fotos tomadas en momentos supuestamente casuales, comentarios que parecían tener segundas intenciones, era un juego de detectives para todos nosotros. La serie se transmitió en más de 60 países, lo que multiplicó exponencialmente el número de fans y, por ende, la intensidad de las especulaciones. Las plataformas digitales se inundaron de montajes fotográficos, vídeos de fans editados con música romántica y debates interminables sobre la naturaleza de su relación. Cada pequeño gesto en pantalla, cada mirada fugaz, se convertía en una pista vital para descifrar el enigma. Y es que, ¿cómo no especular si cada vez que hablaban el uno del otro, sus palabras resonaban con una dulzura particular? Can, por ejemplo, no tenía reparos en decir que Demet era una actriz increíble, que admiraba su profesionalismo y que trabajar con ella era un placer. En múltiples ocasiones alabó su dedicación, su capacidad para transmitir emociones complejas y la facilidad con la que lograban esa conexión tan creíble en pantalla. Y Demet, por su parte, siempre destacaba la energía de Can, su espontaneidad y la forma en que se complementaban perfectamente en escena. Estas declaraciones, cargadas de admiración mutua, actuaban como combustible para las llamas de la especulación. Para el público esto era música celestial, una confirmación casi irrefutable de que algo bonito estaba sucediendo entre bambalinas. Pero aquí viene la parte interesante, las relaciones en el mundo del espectáculo rara vez son tan sencillas como parecen. Y este caso no fue la excepción. A pesar de la intensa química y de los rumores persistentes, ellos siempre mantuvieron una postura bastante firme, al menos en público. En la mayoría de las entrevistas conjuntas insistían en que su relación era estrictamente profesional, una amistad forjada en el set, nacida de la convivencia diaria y del respeto mutuo. Y claro, cuando se trata de figuras públicas tan seguidas, la línea entre lo que quieren que veamos y lo que realmente sucede puede ser muy fina.
En el mundo del entretenimiento, la imagen pública es fundamental y a veces la realidad debe adaptarse a las expectativas del público o a estrategias de marketing. Hubo un momento especialmente álgido, recuerdo, donde las especulaciones se dispararon porque fueron vistos juntos fuera del set, en situaciones que parecían más personales que de trabajo. Fotos en la playa durante supuestas vacaciones compartidas, cenas discretas en restaurantes poco concurridos, y cada una de estas apariciones alimentaba la máquina de los rumores. La prensa del corazón turca, conocida por su audacia, no escatimaba en publicar cualquier imagen que pudiera sugerir una relación romántica. Los fans estaban divididos, unos soñaban con verlos juntos como pareja en la vida real, alimentando la fantasía creada por la serie, mientras que otros defendían su profesionalismo y la importancia de separar la vida privada de la pública, argumentando que una amistad fuerte era un logro en sí mismo. Lo que sí es innegable es el vínculo que crearon. Más allá de lo romántico, desarrollaron una amistad muy fuerte. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, se respetaban profesionalmente y esa complicidad se traducía, sin duda, en la calidad de su trabajo. Es evidente que una buena relación entre actores es crucial para el éxito de una producción. A veces las mejores relaciones, las que más duran y se consolidan, son precisamente esas que se basan en un profundo respeto y admiración mutua, aunque no lleguen a ser algo más íntimo. La camaradería y el entendimiento que demostraban en entrevistas y eventos públicos eran palpables, y eso, para muchos, ya era suficiente motivo para celebrar. Pero, ¿qué pasó después de Erkenci-Kuş? El tiempo, ese gran revelador de verdades, siguió su curso. Ambos actores continuaron con sus carreras, participando en otros proyectos que los llevaron por caminos diferentes. Demet protagonizó series como Doğduğun Kaderindir y Ada Masal, mientras que Can Yaman conquistó el mercado italiano con producciones como Sandokan, y se convirtió en un ícono en Europa. Y aunque la conexión entre Demet y Can seguía siendo recordada con cariño por los fans, las apariciones juntos se volvieron cada vez menos frecuentes, y los rumores, aunque persistían, perdieron esa intensidad inicial, dando paso a nuevas historias y a otras parejas mediáticas. Analicemos las declaraciones que se han hecho con el tiempo. Después de la serie, hubo un periodo donde ambos se mostraron más cautelosos al hablar de su relación. Can Yaman, por ejemplo, llegó a comentar en algunas entrevistas que, si bien tenía mucho cariño por Demet y que la experiencia en Erkenci-Kuş había sido maravillosa, la vorágine mediática y la constante presión de los fans habían sido agotadoras. Expresó que a veces la línea entre la vida pública y privada se difuminaba peligrosamente, haciendo difícil mantener la normalidad. Demet, por su parte, siempre ha sido un poco más reservada sobre sus relaciones personales, priorizando su privacidad. Sin embargo, ha expresado en varias ocasiones la admiración que siente por Can como colega y como persona, resaltando siempre el respeto que se tienen. Nunca ha entrado en detalles explícitos sobre una posible relación romántica, optando por respuestas ambiguas pero siempre cordiales. Y es que, para ser honestos, en el mundo del entretenimiento, la prensa y los fans a menudo buscan crear historias, ¿verdad? Buscan la confirmación de sus sospechas, la validación de sus fantasías. Y cuando dos actores tienen una química tan brutal en pantalla, es casi inevitable que se especule sobre su vida privada. La industria misma, con su enfoque en el romance y las relaciones, fomenta este tipo de narrativas. A veces la narrativa que se crea alrededor de ellos es tan potente, tan convincente, que se vuelve difícil para los propios actores controlarla, o incluso para ellos mismos distinguir completamente dónde termina la ficción y dónde empieza la realidad. Es un fenómeno complejo que involucra la ilusión del público, las estrategias de marketing y la naturaleza de la fama. Lo que podemos afirmar con certeza es que Demet Özdemir y Can Yaman forjaron una conexión que trascendió la pantalla de una manera muy especial. Fue una relación profesional que, por la intensidad de su trabajo y la conexión que proyectaron, hizo soñar a millones de personas. Si bien nunca confirmaron un romance público, tampoco lo negaron rotundamente en ciertos momentos, lo que, como era de esperar, alimentó aún más las llamas de la especulación. Sus respuestas a menudo eran calculadas, buscando mantener un equilibrio entre la imagen pública deseada y la realidad privada. Esta ambigüedad calculada fue quizás el ingrediente secreto que mantuvo viva la llama de la curiosidad y el debate. Lo importante aquí es reconocer el talento de ambos y la magia que crearon juntos. Erkenci-Kuş no solo fue un éxito por la trama, sino también por la increíble química entre sus protagonistas, una química que trascendió la pantalla y se infiltró en la vida de los espectadores.
Y esa química, ya sea de amigos, de compañeros de trabajo excepcionalmente sincronizados o de algo más profundo, es lo que hizo que la serie fuera tan inolvidable y que su legado perdure en el tiempo. La serie se convirtió en un fenómeno global, ganando premios y conquistando audiencias en todo el mundo, y gran parte de ese éxito se debió a la poderosa conexión entre Sanem y Can. Hoy en día ambos siguen caminos profesionales distintos, cosechando éxitos por separado. Y aunque a veces se les pregunta por el otro, sus respuestas suelen ser cordiales y respetuosas, mostrando que independientemente de si hubo o no un romance, la buena relación se mantiene. Han sabido gestionar la atención mediática, madurar profesionalmente y seguir adelante con sus carreras individuales. Quizás la verdad es que al final, lo que vivimos fue una hermosa historia de ficción brillantemente interpretada, y una amistad genuina que nació de esa experiencia compartida, una amistad que ha resistido el paso del tiempo y la presión mediática. O quizás, como en muchas historias de Hollywood, la verdad completa y absoluta nunca saldrá a la luz, quedando envuelta en el velo del misterio. ¿Y ustedes qué creen? ¿Creen que hubo algo más que una amistad entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Se dejaron llevar por la magia de la ficción, alimentando esa fantasía colectiva, o realmente existió un romance secreto que supieron mantener alejado de los focos? Me encantaría leer sus teorías, sus opiniones, todo lo que tengan para decir en la sección de comentarios. Sus comentarios son lo que hacen que este canal sea tan especial, creando una comunidad de amantes del entretenimiento que disfrutan debatiendo y explorando los entresijos de estas fascinantes historias. Así que, para resumir, hemos explorado la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, analizando la química que los unió en Erkenzikuz, los rumores de romance que rodearon su relación, y las declaraciones que han dado pie a tantas especulaciones. Hemos desgranado los momentos clave, las pistas y las expectativas del público. Lo que sí está claro es que su conexión fue innegable y dejó una huella imborrable en el corazón de los fans. Ya sea amistad, un romance pasajero, una profunda admiración mutua o simplemente una conexión profesional espectacular, la verdad completa sigue siendo un misterio envuelto en la magia del cine y la televisión turca, un misterio que quizás es mejor dejar sin resolver para mantener viva la leyenda. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo, explorando uno de los misterios más comentados del mundo del entretenimiento. Si les gustó, no olviden dejarme un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas investigaciones y debates sobre el apasionante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!